Hola mi gente de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo video en el cual les mostraré lo que Alex Casas y Naim Darechi dicen ante todo lo ocurrido por un mensaje que Alex el día de ayer mandó a Orson Padilla. Les mostraré unas pequeñas partes de lo más importante de las historias de Instagram que hicieron cada uno de ellos, ya que en sí es demasiado largo. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas a este canal si es que aún no lo estás y me regales un like en este video. Sin más que decir chicos, comencemos. En este video explica cómo comenzó todo, explicándole que Alex le mandó un mensaje a Orson, diciéndole que quiere grabar con él, en otras palabras hacer contenido juntos. Ahí fue donde Orson le mandó una captura a Naim, mostrándole el mensaje, el cual es este, que dice: vamos a romper el internet. Desde ese momento fue que Naim empezó a mandar tweets indirectamente para Alex. A continuación le mostraré todos los tweets que realizó Naim. En este primer tweet que realiza Naim, dice: Alex Casas, aléjate de mi mejor amigo, resentido, deja ya la polémica y de colgarte de tus estrategias, no vas a grabar con él, él desprende amor, no va a caer tan bajo y caer en tus estrategias, supérala ya. Podrás utilizar a todos para ganar vistas, pero a mi mejor amigo no, y si no escribía esto sé que eres hasta capaz de manipularlo. Ahora jódete y ve a colgarle de otra persona, un abrazo. Basta ver una entrevista para saber cómo eres. Las personas tienen corazón, tú valoras a las personas por sus números de likes. Me da igual cómo seas, así nadie es perfecto, pero de los míos, aléjate. Vamos a romper internet por juntarme con el ex de mi exnovia, patético man. Y también adjunta la captura del mensaje que le mandó a Orson. No me pidan que me calme si se trata de mi mejor amigo, ahora sé que eso no va a pasar al 100%, prefiero que me traten de lo que quieran, pero a él no, lo van a utilizar nadie. Y si lo hago público aunque se arme un pedote, ya me aseguro de que no vas a utilizar a mi amigo, y sí ganarás visitas por esta polémica, pero al menos sabrás la persona que eres. Me da igual salir perjudicado, ya me vale, no tengo nada que perder, pero mis amigos sí. También Naim retuiteó el tweet que había realizado Brianda el 10 de julio. No toda la gente es lo que aparenta en redes sociales. Créeme que Orson y Bri agradecen lo que acabo de hacer. Realmente creo que toda la comunidad TikToker, si no, no lo hubiera hecho jamás, si veo que a mi amigo le afectaría. Como decía mi amiga, puro para adelante sin miedo a lo que diga el corazón. En serio, no soy la televisión, no tengo por qué censurar lo que pienso de alguien, mis seguidores son mis amigos y a algunos los conozco más que a otros TikTokers. Crecer sin polémicas no quiere decir ser buena persona, en este mundillo hay más pedote y mala gente que en la Virgen de Guadalupe. Lo que pasa es que no la veis porque si no las marcas no te contratan, pero qué pena que yo no venda mis pensamientos por 4 duros. Por eso tú creciste sin polémicas y yo crecí siendo yo, mostrando mi verdadera cara siempre, cometiendo errores de los cuales me arrepentiré toda mi vida y contándolo porque me ayudan a cada día a ser mejor persona, pero todos tenemos problemas y cada una su forma de desahogar. Luego de Alex ver todo lo que Naim le había escrito, él también hizo unos cuantos tweets. Estos fueron los tweets que realizó. A ver, explíqueme ahora, ¿qué chismes se traen? A mí díganme las cosas de frente, no me manden indirectas porque ni las leo. También respondió al tweet que hizo a Naim. Polémica, jajaja, perdón por vivir de la polémica. Así es jefa, ¿cómo supiste que soy adicto a la polémica? Nuevamente Alex responde al tweet de Naim y le dice: sí Naim, lo que tú me pidas. Yo sí te etiqueto, Naim Darechi, ahí tienes mi Instagram para escribirme y decirme lo que tengas que decirme, ten huevos. Porque tengo la mejor familia del mundo, 13 millones en TikTok, 5 en Instagram, 5 en Facebook, 3 en YouTube, 2 millones en Snapchat y sin polémicas, así o más claro. En un universo paralelo, yo. Hay que romper el internet, él no. Fin. Qué seguidores tan preciosos tengo, carajo, gracias por todo. Más historias. Hace un chingo de frío aquí en la cima del éxito. Nadie, Naim, más amor, menos hate. Exceptuando a ya saben quién, todo mi respeto y admiración para Privé. Son unos malditos genios, síganla rompiendo en grande, que lo que ustedes hacen está a otro nivel. Gracias a todos mis seguidores y a mi familia que me apoya, porque aunque la gente diga que solo los llamo números, se equivocan, porque gracias a Dios y a ustedes, hoy puedo trabajar de lo que más me hace feliz, los amo, y a los haters, tírenme mierda, que se me resbala. También Alex dijo en sus historias de Instagram, lo único que quería era colaborar con Orson, y que no tenía por qué meterse en Naim, que no tenía ningún tipo de problema con Orson ni con nadie. El problema que tiene es con Naim, ya que no tiene que estar metiéndose con él, cuando él no dijo nada de malo a él ni a Orson, y si no quería colaborar con él, solo tenía que decirle que no y ya, que él no es ningún buscafama, menos
que le gustan los números y jamás se ha colgado de la fama de nadie. Antes de seguir con lo demás, te quiero preguntar algo. ¿A favor de quién estás? ¿De Naim o de Alex? Déjame tu versión en un comentario. Después de eso, Naim hace unas historias en Instagram, donde dice que Alex ha hablado un montón de cosas acerca de Prive, que no se merece lo que tienen, pero lo que a él más le molesta es que ha mandado con Layla a decirle a Orson que colaborara con él, y que se quiere aprovechar que es el ex de su ex, de que Orson no va a caer en su juego, y que a él no le importa mancharse, que Alex solo lo hace por vistas. Después de eso, Alex hace otras historias donde etiqueta a Naim directamente diciendo esto. De mí como si me conocieras, diciendo que yo me cuelgo de las personas, me estás insultando, diciéndome que soy una no sé qué cosas, o sea, relájate. Es tal cual que yo les tiré mierda a los de Privé, que no se merecían nada. Bro, a Hashlem, a Libardo y a Rap los conozco muchísimo antes que tú y me parecen unas personas súper talentosas, me parecen unas personas increíbles en lo que hacen, me parecen unas personas llenas de talento. No puedo hablar de Darian ni de ellos porque no los conozco. Entonces no vengas a decir que yo hablé mierda y que dije tal para cual, porque no tienes pruebas, porque es una mentira y porque ¿con qué derecho tienes de andarme difamando esas cosas cuando nunca lo hice? Lo recalco aquí en esta historia y públicamente, yo no tengo ningún problema con nadie de Privé, me parece. Estuve ahí hablando, no vengas a decir que hablo de los números cuando... Güey, si quisiera hacer números hubiera colgado de la fama desde que empezó la pandemia. Lo único que he estado haciendo es encerrarme en mi casa, hacer contenido con mi mamá, hacer contenido con mi hermano y respetar la cuarentena. Y Naim, un consejo que te puedo dar personalmente es no te metas en lo que no te importa, en lo que no te interesa, en lo que no te incumbe, porque eso te puede traer muchos problemas. Y pues vive y deja vivir, crack. La neta, no te metas conmigo. En la última parte se puede ver que Alex le dice a Naim claramente que no se meta en lo que no le importa. Y hace poco Alex en sus historias dijo que va a concluir con lo que pasó. Ya no va a hablar más del tema y mucho menos seguir hablando de Naim. Ya se dijo todo lo que tenía que decir y que si Naim sigue metiéndose con él también va a responder. Para concluir con el desmadre de ayer, yo ya estoy tranquilo, ya no voy a hablar más de ese personaje y mucho menos pues seguir hablando de él. Lo único que sí quiero aclarar es que no me gusta que se metan conmigo, porque siempre hay dos partes de la historia. Ya se dijo lo que se tenía que decir. Si se sigue metiendo conmigo, yo me voy a seguir defendiendo, porque tampoco soy un panquecito. Pero gracias a toda la gente que me apoyó. Con esto Alex Casas quiere dejar por finalizado lo que ocurrió. Naim aún no publica nada ni ha dicho nada después de eso, pero no se sabe aún si dirá algo o no. En fin, si saben algo chicos de lo que está ocurriendo, me lo dejan saber en los comentarios, ya que me ayudaría mucho para un próximo video. Eso sería todo por este momento. Si te quedaste hasta el final, te doy las gracias y sin más que decir, me despido. Hasta la próxima, chicos. Missing someone